Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El Consejo Inquieto. La gran cámara del Consejo Galáctico vibraba con una inquietud sutil, casi imperceptible, pero real. Miles de delegados de todas las razas conocidas se encontraban reunidos en el anfiteatro orbital suspendido sobre el núcleo estelar de Arkelis Prime. Las paredes, curvas y transparentes, dejaban ver los vórtices cósmicos girando en el vacío como testigos silenciosos del destino de la galaxia. En el centro de todo, una figura imponente, el archiduque Bortaal de los THR Greganak. Su piel de obsidiana palpitaba con filamentos lumínicos, y sus 4 ojos analizaban cada rincón con una mezcla de desconfianza y supremacía. Era el más respetado entre los líderes, o al menos, lo había sido hasta hace poco. El orden ha sido alterado, dijo, y su voz resonó como un trueno contenido. La humanidad debe explicar su comportamiento. ¿Por qué siempre insisten en sentarse atrás? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los Dalkar chasquearon sus lenguas con disgusto. Los Coborianos, cubiertos de exoesqueletos dorados, compartieron miradas rápidas, casi nerviosas. Incluso los Bayrún, cuya raza jamás había mostrado miedo, evitaban mencionar el nombre de los humanos sin un leve estremecimiento. En ese momento, las puertas se abrieron sin estruendo, sin dramatismo. Un solo humano entró. Delgado. Silencioso. Su uniforme era oscuro, sin insignias visibles. No hizo una reverencia. No pidió permiso. Solo caminó. Y, como siempre, fue hasta la última fila. Se sentó en el borde del círculo, donde nadie más lo hacía, donde la penumbra apenas tocaba su rostro. No habló. Y sin embargo, todos lo miraban. Bortaal se irguió. Embajador Eon, dijo con un matiz de irritación cuidadosamente contenido. ¿Podría ilustrarnos? ¿Es una costumbre? ¿Una forma de desprecio? ¿Una estrategia? El humano no respondió de inmediato. Movió apenas la cabeza. Luego dejó escapar un suspiro, tranquilo, cargado de algo que nadie pudo descifrar del todo. Nos gusta observar, dijo al fin. Desde atrás, se ve todo más claro. Los murmullos crecieron. El representante Dalkar, corpulento y cubierto de púas metálicas, estalló. Arrogancia. Mentiras. Trampas humanas disfrazadas de humildad. El humano no reaccionó. Pero algo cambió en el ambiente. Un temblor mínimo. Apenas perceptible, pero suficiente para que los Bayrún activaran sus sensores internos de alerta. La energía en la sala bajó un grado. Los Coborianos recalibraron sus traductores de emociones. Algo no estaba bien. El archiduque Bortaal apretó su cetro. Ya basta de misterios, dijo. En nombre del equilibrio galáctico, exijo una explicación clara. ¿Qué ocultan los humanos? El embajador Eon se incorporó con calma. Caminó lentamente hasta el centro, mientras todos los ojos lo seguían con cautela. Su silueta era pequeña comparada con las formas masivas de otros líderes, pero su sombra parecía más grande de lo normal. Cuando llegó al centro del círculo, levantó la mirada. Sus ojos eran tranquilos. Humanos. Demasiado humanos. ¿Ocultar? Repitió. No ocultamos nada. Simplemente, no revelamos lo que nadie está preparado para entender. Bortaal golpeó el suelo con su cetro. Suficiente. Exijo una sesión cerrada. Que se abran los archivos de seguridad. Queremos los informes de campo. Las verdaderas interacciones. Todo. Un silencio helado invadió la sala. Y entonces, el aire cambió. Uno de los sensores laterales, un Bayrún con ojos de espectro, emitió un pitido agudo. Se levantó de golpe. Yo, dijo, tartamudeando, algo jamás visto en su especie. Yo estuve en las afueras de Maltrek 7, y vi a uno de ellos. Todos voltearon hacia él. Vi a un humano, rodeado de cazadores de neón. Ellos no huyeron. Ellos, se tumbaron. Se hicieron los muertos. Un estremecimiento colectivo sacudió la sala. Bortaal se giró hacia Eon. ¿Qué fue eso? El embajador sonrió, apenas. Una línea de calma en medio de un océano de tensión. Los humanos, no necesitamos sentarnos adelante. Solo necesitamos estar presentes. La sala quedó muda. Por primera vez en siglos, las especies más poderosas de la galaxia se dieron cuenta de que algo no encajaba. Que había un vacío en su comprensión del equilibrio de poder. Que el eslabón que siempre habían considerado débil,
Tal vez era la columna vertebral del orden silencioso que los mantenía unidos. Y ese eslabón se sentaba atrás, observando, esperando, porque desde allí veían todo. El archivo prohibido. Los pasillos interiores del complejo de archivos en Bayrum 3 eran un laberinto de sombras frías y tecnología silenciosa. Solo unos pocos tenían acceso a las cámaras interiores, donde los registros más peligrosos de la historia galáctica estaban sellados por códigos antiguos y juramentos que ningún consejo se atrevía a romper. Pero esa noche, la consejera Sirel lo hizo. Su silueta, esbelta y firme, atravesó la última compuerta tras introducir un código que, hasta entonces, solo había sido utilizado una vez en milenios, el código de amenaza inminente. Los sensores de la cámara se activaron con una vibración casi imperceptible. Los paneles se iluminaron, proyectando archivos con símbolos rojos, acceso restringido, información clasificada, contenido sensible. Mostrar todo lo relacionado con la especie humana. Sin filtros, ordenó. La inteligencia del archivo dudó. Luego obedeció. Frente a ella, comenzaron a reproducirse fragmentos. No informes diplomáticos. No registros oficiales. Eran grabaciones eliminadas, cámaras de campo, sensores de tropas aniquiladas, testimonios de pilotos que habían desertado sin explicación. La primera imagen era del año en que la humanidad aún no pertenecía a la Federación. Una colonia coboriana había aterrizado en un planeta catalogado como de baja amenaza. Había presencia humana. Aislada. Primitiva. El escuadrón coboriano avanzó. Pero no regresó. La grabación desde el dron de reconocimiento mostraba una escena imposible. Un solo humano, cubierto de sangre, caminando lentamente entre los restos de armaduras coborianas destruidas. No llevaba arma. Solo un pedazo de metal oxidado en la mano, y una mirada vacía. El video se interrumpió. La siguiente imagen mostraba un evento en el sector Sarkon. Los Dalkar habían intentado colonizar una luna habitada por una pequeña comunidad humana. El protocolo galáctico les daba prioridad a los Dalkar. Era legal. Pero algo ocurrió. Informe táctico de 89, leyó la consejera en voz baja. Los humanos no atacaron. No huyeron. Solo, miraron. Y eso bastó. Nuestras tropas dejaron caer las armas. Dijeron que sintieron una amenaza que no sabían describir. Avanzó al siguiente archivo. Una sala médica. Un soldado de los Bayrum llorando, aferrado a su informe. No sé por qué, solo lo vi, decía con voz temblorosa. No tenía armas. Estaba sentado. Pero algo en él, algo, no era normal. Era como si supiera lo que íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos. Sirel cerró los ojos. Su respiración se aceleró. ¿Cómo era posible que toda la galaxia hubiera ignorado esto? ¿Cómo es que cada especie poderosa había decidido mirar hacia otro lado? Avanzó hasta el archivo final. Uno sellado con una advertencia, prohibido divulgar bajo pena de ruptura intergaláctica. Ignoró la advertencia. La imagen apareció. Una flota entera de cazadores Bari se enfrentaba a una estación humana. Tenían superioridad numérica, potencia de fuego, tecnología, y sin embargo, desaparecieron. El último mensaje registrado fue una frase captada por el canal de audio general. Nos ven venir. Nos dejaron entrar. No se defendieron, aún. Luego, silencio. El archivo terminaba con una imagen borrosa, la estación humana, intacta, rodeada de restos metálicos flotando como si una tormenta invisible los hubiera desintegrado desde dentro. Sirel se apartó del panel, temblando. Esto es más que una amenaza, murmuró. Esto es un error histórico. Un error que todos cometimos. En ese momento, su comunicador vibró. Una voz apagada, tensa. Consejera. El consejo exige su presencia inmediata. Algo ha pasado con la frontera de Tal Marrec. Se ha detectado una señal humana, y las especies locales están abandonando el sistema. ¿Abandonando? Sin disparos. Sin amenazas. Solo, vieron la señal. Y huyeron. Sirel guardó silencio. Su mirada regresó a la pantalla, donde el rostro del embajador humano en el consejo parecía observarla a través del archivo. Y por primera vez, entendió que los humanos no se sentaban atrás por humildad. Lo hacían para vigilar. Porque sabían que algún día, alguien abriría esos archivos. Y cuando eso pasara, sería demasiado tarde. El experimento de dominancia. La propuesta fue clara. Directa.
Provocadora. Los Dalkar la lanzaron al centro del consejo como una lanza encendida. Si los humanos no tenían nada que esconder, si no eran más que observadores silenciosos, que lo demostraran. En combate. En una prueba física de supremacía. Sin armas. Sin tecnología. Solo cuerpo, mente y presencia. El consejo entero reaccionó con una mezcla de expectación y ansiedad. Durante siglos, los desafíos de dominancia habían sido una tradición extinta, considerada bárbara. Pero esta vez, nadie se opuso. Los humanos, como siempre, no respondieron de inmediato. 2 días después, un mensaje llegó desde la delegación terrestre. Una sola frase. Aceptamos. El lugar elegido fue la sala de simulaciones tácticas de la estación neutral Elión 4. Una estructura inmensa capaz de replicar cualquier entorno conocido, desde junglas de gravedad extrema hasta desiertos helados o ciudades ruinosas de guerras pasadas. Cada especie envió a su mejor representante. Un campeón. Por los Vajrún, un guerrero nacido en el vacío, que había cazado bestias ciónicas sin escudo alguno. Por los Koborianos, un estratega biomecánico capaz de manipular campos de gravedad con el pensamiento. Por los Dalkar, un coloso cubierto de placas regenerativas, entrenado desde su nacimiento para aplastar sin contemplación. Y por la humanidad, un hombre que no parecía destacar en nada. Delgado. Sin armadura. Sin implantes. Sin expresión. Se presentó como Elías Ben. El silencio en la sala fue absoluto cuando caminó hasta el centro de la arena virtual. No saludó. No habló. Solo se detuvo y esperó. El entorno se cargó. Escenario, planicie rocosa, atmósfera neutra, obstáculos dispersos. Inició la prueba. El Koboriano fue el primero en moverse, levitando con precisión para evaluar el campo. El Vajrún se deslizó como un depredador, cubriendo flancos. El Dalkar, con paso pesado, se dirigió directo hacia el humano. Elías no se movió. El consejo, observando desde la cámara superior, murmuraba. Algunos ya preveían un espectáculo patético. Una humillación. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. El Dalkar levantó el brazo para golpear, y se detuvo. Nadie entendía por qué. Sus sensores internos mostraban picos de amenaza no justificados. Su instinto, tan brutal como fiable, le gritaba que si atacaba, moriría. El Vajrún tampoco avanzó. Observaba los ojos del humano, intentando descifrar si había algún tipo de transmisión psíquica, alguna influencia oculta. No detectó nada. Y eso lo aterrorizó más. El Koboriano intentó flanquear. Pero cuando Elías giró levemente la cabeza, algo le hizo perder control. Descendió abruptamente. Se estrelló contra el suelo. El sistema lo retiró de inmediato por daño neural leve. Solo quedaban 3. El Dalkar intentó moverse otra vez. Cada paso era más lento. Como si algo invisible lo empujara hacia atrás. El Vajrún dio media vuelta. Se retiró sin decir una palabra. Nunca explicó por qué. El Dalkar rugió. Lanzó un golpe directo. Elías lo esquivó sin esfuerzo. No con velocidad, con precisión. Con elegancia. Y con un simple movimiento de hombro, desvió el segundo golpe. El coloso Dalkar cayó de rodillas. No por el impacto, sino por la sensación. La certeza de que estaba siendo estudiado. Juzgado. Comprendido por completo. Se rindió. La simulación terminó. La sala del consejo quedó en silencio durante casi un minuto entero. Nadie respiraba. Nadie se movía. Nadie quería ser el primero en hablar. Finalmente, Vortaal, el archiduque Thrganak, rompió el mutismo. ¿Qué fue eso? El embajador humano, desde su asiento al fondo, cruzó las manos. Una demostración de lo que pasa cuando no necesitamos demostrar nada. Elías Ben abandonó la sala sin voltear atrás. La galaxia, ese día, comprendió una verdad incómoda: los humanos no buscaban dominar. No deseaban imponerse. Solo querían que todos supieran que, si alguna vez decidían hacerlo, ya lo tenían resuelto. Desde atrás. Desde el silencio. Desde donde siempre observan. La casa de la nebulosa negra. La nebulosa negra era una región maldita. Ninguna ruta comercial la cruzaba. Ningún mapa galáctico la mostraba con detalle. Y sin embargo, cada cierto tiempo, alguien tenía la idea equivocada de explorarla. De cartografiarla. De reclamarla. Y desaparecía. Durante siglos, las especies más valientes habían evitado su núcleo central.
Allí, los sensores fallaban. Las comunicaciones se distorsionaban. Las criaturas que habitaban ese abismo no seguían ninguna lógica natural. Se alimentaban del miedo. Reconocían la vida por su calor, pero no atacaban a todos por igual. Solo respondían con violencia cuando sentían amenaza. Una flota científica compuesta por naves de varias especies decidió entrar. La Federación había aprobado la expedición con condiciones estrictas: evitar los impulsos agresivos, limitar el uso de energía, y mantener a los humanos fuera de la misión. Pero cometieron un error. Uno solo. Había un humano a bordo. No era oficial, ni explorador, ni militar. Era parte del equipo de mantenimiento de sistemas ambientales. Un nombre irrelevante en la lista de tripulantes. Nadie le prestó atención cuando la flota se adentró en la oscuridad espesa de la nebulosa negra. Los primeros 3 días fueron tensos, pero tranquilos. Al cuarto día, las criaturas comenzaron a aparecer. Eran masas flotantes de energía vibrante, cambiantes, con ojos que no miraban, pero sentían. Tocaban el metal de las naves sin dañarlo. Pasaban entre las paredes sin dejar rastros. Algunas se quedaban inmóviles, como si observaran. Y luego atacaron. Una por una, las naves comenzaron a desaparecer. No explotaban. No gritaban. Simplemente, dejaban de responder. La desesperación se propagó. Los Vajrun activaron sus armas de contención. Los Dalkar intentaron reorganizar la defensa. Pero cuanto más se defendían, más fuerte era la reacción. La criatura más grande emergió del corazón de la nebulosa. Era antigua, gigantesca, y tenía cicatrices. Marcas de encuentros con otras civilizaciones extinguidas. Rodeó lo que quedaba de la flota, lista para consumirla. Fue entonces cuando el humano pidió permiso para salir al exterior. Nadie lo impidió. Nadie sabía siquiera quién era. Pero las cámaras registraron su salida por la esclusa de emergencia, caminando sobre el casco de una nave con un traje ligero, sin armamento, sin escudos, sin miedo. Se detuvo. Levantó la mirada hacia la criatura, como si pudiera verla a los ojos. Y no dijo nada. Pero la criatura se detuvo también. La vibración en el espacio disminuyó. Las formas menores retrocedieron. Algo en ese humano resonaba con una energía que las criaturas reconocían. No era violencia. No era debilidad. Era otra cosa. El humano extendió los brazos. Cerró los ojos. Y las criaturas se apartaron. Una tras otra, desaparecieron entre la oscuridad de la nebulosa. Las naves que aún quedaban, sin entender lo que había ocurrido, recuperaron energía, comunicaciones y navegación. La flota abandonó la zona en silencio, sin celebrar, sin preguntar. El archivo del evento fue clasificado como inexplicable. Solo se guardó una nota final en el informe de misión. No volvió a entrar. Eligió quedarse. La nebulosa no lo devoró. Lo adoptó. En la siguiente reunión del Consejo Galáctico, al mencionar lo ocurrido, el embajador humano no dio explicaciones. Solo dijo una frase. Hay lugares en los que ni la violencia ni la ciencia sirven. Solo la presencia. Desde ese día, la nebulosa negra dejó de ser territorio prohibido, pero solo para una especie. La galaxia no olvidó que, incluso en la oscuridad más antigua y salvaje, hay algo que reconoce al ser humano. Y le teme. El lenguaje del silencio. El puesto de vigilancia orbital en la frontera de Valmeer 9 fue el primero en detectarlo. Un cambio minúsculo en la frecuencia cuántica del espacio. No fue una señal, ni una transmisión, fue una ausencia. Un silencio perfecto que interrumpió la marea constante de datos, vibraciones y latidos del cosmos. Al principio, pensaron que era una falla. Pero luego, se dieron cuenta de que el fenómeno se movía. Avanzaba lentamente. De forma deliberada. La inteligencia central de los THRY-NAC lo clasificó como anomalía psiónica clase 9. Los Vajrun no emitieron opinión. Solo enviaron una advertencia a sus colonias, silencio absoluto en el canal de emergencia. Pero la humanidad no dijo nada. Solo activaron sus sensores internos. Porque ellos sí sabían lo que significaba. Días después, en el Consejo Galáctico, el embajador de los coborianos exigió una explicación. Habían perdido contacto con una base compartida con humanos. Sin señales de emergencia. Sin batalla. Solo, silencio. El embajador humano, sentado como siempre al fondo, negó con la cabeza. No hubo batalla, dijo. Tampoco ataque.
Lo que ocurrió fue una conversación, en un lenguaje que ustedes no comprenden. La representante Dalcar reaccionó con furia. ¿Una conversación? Desaparecieron 40 técnicos, 3 naves y toda una estación de control atmosférico. El humano la observó con calma. Exacto. Hubo un murmullo general. Bortaal, el archiduque Thrygnac, se inclinó hacia adelante. Explíquese. El humano no lo hizo. En lugar de responder, pidió acceso al sistema central del Consejo. Algo que nadie había solicitado jamás en una sesión abierta. Al principio se negaron. Pero la tensión fue tan densa que incluso los líderes más poderosos sintieron que no tenían opción. Una imagen apareció en el aire. Una grabación directa desde la estación perdida. Se veía a un grupo de técnicos humanos en completo silencio, caminando lentamente hacia un punto invisible. Uno por uno, dejaban sus herramientas, sus comunicadores, sus sistemas defensivos. No hablaban. No tenían miedo. Solo se iban. Las especies que compartían la estación con ellos se habían refugiado en los niveles inferiores, sin entender lo que estaba ocurriendo. Luego, simplemente, la estación se apagó. No hubo daño estructural. No hubo pérdida de datos. Solo el eco, de una decisión tomada sin palabras. El humano detuvo la imagen. Lo que vieron fue la respuesta a una presencia que no puede enfrentarse con armas ni con escudos. Pero nosotros, tenemos otro recurso. Uno que no se enseña. Uno que se hereda. La Bayrún, hasta entonces en silencio, habló sin levantar la voz. El lenguaje del silencio. El embajador humano asintió. Exactamente. El Consejo no supo cómo reaccionar. Durante siglos, todas las especies habían confiado en su capacidad de medir, controlar y analizar. Pero lo que acababan de presenciar no podía ser cuantificado. Los humanos habían resistido una amenaza sin levantar la voz. Sin disparar un solo proyectil. Habían comunicado algo sin transmitir datos. Un idioma antiguo. Instintivo. Algo que ni los traductores galácticos podían interpretar. El mensaje era claro: si los humanos decidían hablar en silencio, nadie más tendría derecho a interrumpirlos. Esa noche, varios líderes pidieron reuniones privadas con la delegación humana. Otros, simplemente, ordenaron reubicar sus bases, lejos de cualquier frontera compartida con ellos. Porque finalmente entendieron algo que siempre había estado allí, invisible pero presente. Los humanos no necesitaban alzar la voz para ser escuchados. Solo necesitaban estar. Y cuando hablaban sin palabras, era mejor escucharlos en silencio. Siempre atrás, para ver mejor. La sala del consejo estaba más llena que nunca. No por protocolo, no por ceremonia, sino por instinto. Algo iba a ocurrir. Todas las razas lo sabían, incluso sin compartir palabra alguna entre ellas. Los sensores emocionales registraban un aumento en los niveles de ansiedad colectiva, incluso entre especies que jamás habían experimentado miedo consciente. En el centro, una cuestión simple. Los humanos deben sentarse al frente. Así lo había exigido la delegación coboriana. No como gesto de respeto, sino de control. Era una medida propuesta como reestructuración de equilibrio visual y político. Pero todos sabían la verdad, querían verlos de cerca. Vigilar sus reacciones. Sentir que el misterio se reducía al tenerlos delante. El embajador humano se levantó de su asiento habitual. El más lejano. El más oscuro. El más estratégico. Caminó lentamente hacia el centro. La sala permanecía en silencio absoluto. Ni un zumbido técnico. Ni un suspiro. Solo esa figura humana, tan normal como inquietante, avanzando sin apuro. Cuando se detuvo, no alzó la voz. ¿De verdad creen que se trata de un asiento? Bortaal, el archiduque Thrygnac, lo miró con atención. Queremos transparencia. Queremos entender. El humano giró la cabeza, y su mirada recorrió el anillo de líderes que lo rodeaban. ¿Entender qué? ¿Por qué no necesitamos imponernos? ¿Por qué no gritamos? ¿Por qué no competimos por atención? Pausa. Porque no vinimos aquí a ser el centro. Vinimos a cuidar del borde. Los delegados intercambiaron miradas. ¿El borde? Preguntó un Bayrún. Mientras ustedes se pelean por el centro, los humanos estamos atentos a lo que se acerca desde fuera. Siempre lo hemos hecho. En nuestro planeta, en nuestras guerras, en nuestra historia. Mirar desde atrás no es sumisión. Es vigilancia. El embajador extendió un pequeño dispositivo hacia el núcleo de la sala.
Activó una proyección. Miles de grabaciones de seguridad recopiladas en zonas que el Consejo creía irrelevantes, estaciones viejas, colonias abandonadas, corredores vacíos. Todas tenían una constante: presencia humana. Silenciosa. Observadora. Preparada. ¿Por qué creen que nunca han sido atacados durante una sesión del Consejo? ¿Por qué sus enemigos siempre fallan en los intentos de sabotaje? ¿Por qué las amenazas externas desaparecen antes de llegar? Los miembros del Consejo guardaban silencio. El embajador lo dijo entonces, sin titubeos. Porque nosotros ya lo vimos venir. Y lo detuvimos. Desde atrás. Hubo un momento de comprensión colectiva. Como si, al fin, todas las piezas encajaran. La obsesión por descifrar a los humanos no era miedo irracional. Era instinto de preservación. Ellos no buscaban el poder, porque ya lo tenían. No el que se impone con fuerza, sino el que nace de saber cuándo actuar, y cuándo observar. El Dalcar más veterano se puso de pie. ¿Entonces es cierto? ¿Siempre supieron lo que se escondía en el borde galáctico? El humano asintió. Desde antes de que ustedes sospecharan su existencia. Y cuando llegue, no lo verán venir por el frente. Vendrá desde los márgenes. Desde donde nadie mira. El Consejo entero giró la vista hacia las pantallas secundarias, las que nadie revisaba. Las que solo los humanos monitoreaban. Una alarma silenciosa parpadeaba. Color blanco. Código desconocido. Vortal dio un paso atrás. ¿Qué significa ese código? El embajador humano caminó hacia su asiento habitual. El más lejano. El más invisible. Significa que aún no es momento de que ustedes lo vean. Se sentó. Cruzó los brazos. Y entonces, el Consejo entendió. Los humanos no pedían estar atrás. Estaban allí, porque era el único lugar desde el cual se podía ver todo. Desde donde comienza el caos. Desde donde se anticipa el fin. Desde donde se decide si vale la pena intervenir. Y esa noche, al salir de la sala, ninguno de los grandes líderes se atrevió a mirar hacia atrás. Porque sabían que, en algún rincón silencioso, ya había un humano observando.